7:45 en Canarias, y bueno, pues me satisface empezar la tertulia con dos aficionados a ese hermano menor nuestro, el Real Madrid, porque me gusta esto de presumir de que vamos primeros en la liga, tal. Don Paco Hughes, ¿qué tal está usted? Luis, encantado. Feliz Navidad, felices fiestas. Y muy bien, el liderato del Atlético es provisional, fugaz, pero bueno, que se disfrute este final de año. Don Jaime Berenguer, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Bueno, ahora primero de todo, enséñeme su móvil. Y a ver el suyo, don Paco. Si quiere hasta le enseña a los niños que están aquí en primera foto. ¿Ustedes no lo han cambiado recientemente aprovechando la oferta de móviles nuevos para miembros de la cúpula fiscal y tal? No. Pues son ustedes, como yo, unos zofia de móvil, unos arrastrados. O sea, los miembros de la cúpula fiscal, en cuanto se produjo la orden de registro al despacho de Álvaro García Ortiz, les dio a todos por cambiar de móvil. Debía haber alguna oferta, o ha salido algún terminal así especialmente atractivo, porque, en fin, parece que eso... O que les ha dado a todos por borrar pruebas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que había una oferta? Móviles encriptados, ¿no? Estos, ¿no? No sé. Para que no se puedan meter los jueces dentro, ¿no? Porque yo cuando veía las películas policíacas de pequeño, decían, hay que buscar el móvil del crimen. Pues ahora no lo puedes buscar el móvil porque los han cambiado todos los tíos, o sea... Sí, igual hay una promoción de estas. La obsolescencia de los móviles es muy grande, hay constantemente cambios. Estaba pensando en la tecnología de los espías de antes del zapatófono, de Maxwell Smart, que había que... O de Anacleto, ¿no? Pues bueno, yo tengo alguna amistad con una persona en la carrera fiscal que con un gran secretismo, pero mucha urgencia, me transmite el parecer de la profesión, que son muy, muy comedidos. Porque ahora están llegando a la conclusión de que algo está, de que el fiscal general está haciendo algo malo contra la carrera. Y digo, bueno, pues se han dado cuenta tarde, ¿no? Y están completamente escandalizados y superados por el bochorno, pero bueno, no sé, yo no creo que, ya me lo hemos hablado alguna vez, no creo que se pueda esperar gran cosa por ese curso, por ese camino. Yo creo que... ¿Por qué? Porque yo pienso que harán todo lo posible una vez que se ponen en ese... Cuando tú te piden el móvil y borras el móvil o lo destruyes, alguien te pide el móvil, alguien con confianza, con autoridad para pedírtelo, yo creo que ya pues vas a hacer todo lo posible de ahí en adelante, ¿no? Y yo creo que Sánchez agotará la legislatura, cometerá todas las fechorías que tiene previstas, y algunas de ellas, por decir todas, serán continuadas en la próxima... No, pero ahí me ha saltado usted al aspecto general. Pero en este caso concreto, la verdad es que lo que hemos progresado en el caso es enorme. Por un lado, sabíamos que Álvaro García Ortiz recibió los emails del novio de Ayuso. Por otro lado, de repente, inopinadamente, salta todo el tema de Juan Lobato, y gracias a eso nos enteramos de que esos emails que estaban en poder de García Ortiz, de alguna manera, magia potagia, aparecieron en el entorno de Moncloa, y que el entorno de Moncloa intentó que Lobato usara esos emails contra Ayuso en la Asamblea de Madrid. Lobato dijo que verdes las han segado, y cuando salta todo el caso de García Ortiz, en lugar de comprarse un móvil nuevo, como los de la cúpula fiscal, va el tío, se va a la notaría y deja constancia de los emails que le mandaron desde el entorno de Moncloa. Y gracias a eso, que lo publicó Javier Chicote en ABC, pues ya nos enteramos de dónde está el otro extremo de la cuerda, en Moncloa. Lo que no sabemos todavía es cómo, no podemos demostrarlo todavía, cómo viajaron esos emails desde el entorno de García Ortiz al entorno de Moncloa, ¿no? Yo creo que tenemos un caso bastante, en fin, aseadito desde el punto de vista de las demostraciones. Lo único que queda es encontrar esos emails o esos mensajes de WhatsApp que Álvaro García Ortiz pretende ocultar, lo cual... Pues hombre, medios técnicos de buscarlos hay, con lo cual yo no veo su pesimismo con respecto a este caso. Pues lo otro,
quizá tenga usted razón y Sánchez se va a atornillar, aunque su fiscal se ha quemado en una pira, pero yo la posición de García Ortiz veo que no es sostenible mucho más tiempo. No, es que, pero bueno, ya dejo hablar a Jaime, pero es que la posición de fiscal general es insostenible desde el principio. Ahora ya lo que pasa es habrá una evidencia, porque me imagino que las capacidades forenses en cuanto a los móviles, pues encontrarán lo que tienen, pero que yo creo que es un fusible ya también quemado. Para mí, desde el principio, es decir, la posición y las actuaciones del fiscal general han sido de precisamente una correa de transmisión, que ahora se va a aprobar, bueno, va a aprobar lo que ya todos conocemos. ¿Que tendrá algún calado judicial? Sí, para el fiscal general, y ya está, y seguiremos con otras. Yo quiero decir, bueno, sí, es sustancioso, ya hay algo material, hay una evidencia, se encontrará seguramente esa prueba. Bueno, y Sánchez ya ha tenido que ofrecer la primera cabeza, que es la de John Antolín, ¿no? Cabecita. Secretario de Estado. Cabecita. Cabecita. No llega ni a decapitación. Por cierto, ¿cómo se llamaban los jefes en las tribus de jíbaros? Cabecillas. Joder, Ese es el humor que a mí me gusta. Ese es el humor que a mí me gusta. Chapo. Es muy buen chiste malo. Es muy buen chiste malo. Sí, efectivamente. Bueno, ¿usted es también pesimista con respecto al caso de García Ortiz? ¿O no, yo soy pesimista. Yo no soy ni pesimista ni optimista. Yo creo que soy realista, que voy por la misma senda. Es decir, Sánchez no se va a ir bajo ningún concepto, en ninguna de las maneras, nunca. O sea, yo creo que si fuera José Mota diría nunca, ni hoy ni mañana. No se va a ir nunca. Y además, incluso en las peores de las circunstancias, porque en cualquier democracia liberal, que sea democracia liberal, no democracia populista ni democrática, tal, este señor se hubiera ido siempre. Tiene motivos para haberse ido 50 veces y para haber habido 50 veces anticipación de elecciones generales. Y no se va a ir bajo ningún concepto. Entonces, todos estos tampoco ni se van a ir ni les van a echar. Yo, por ejemplo, esto que acaba de decir de Antolín, ¿seguro que lo ha ofrecido Sánchez? ¿O no se habrá ido él de motu propio? Es decir, a mí hay algo que no me cuadra. ¿Cuántas personas, quitando aquel ministro de Cultura que duró una semana, ¿cómo se llamaba el hombre? Máximo. Huerta. No, duró 47 días, ¿no? Bueno, pues 47 días. ¿Ves? Un récord. ¿A quién se ha ido? ¿Quién ha cesado? De ninguna de las maneras, en ninguna de las circunstancias. Por eso llama más la atención lo de John Antolín, porque han sido 20 días desde su nombramiento. Dice que lo deja por motivos de salud, pero lo cierto es que anuncia que lo deja porque, bueno, justo después de que su nombre saliera implicado en las noticias relativas a ese entorno de Moncloa que manejó los emails del novio de Ayuso y que intentaron colarle a Juan Lobato. De esos, con ese perfil, ¿cuántos hay? Por lo menos hay una docena. Es decir, o más, pero vamos, al menos una docena conocidos. ¿Y cuántos más? Por eso la pregunta es que quizá las pruebas contra Antolín son mayores que contra otros. No, vamos, eso no lo podemos saber, pero por ejemplo, ¿son más que contra el fiscal general? ¿O son? Es que se me hace difícil que puede haber más que lo que se sabe ya contra el fiscal. ¿O son más de las que hay contra la propia jefe de gabinete de presidencia o es jefe de gabinete de presidencia? Es difícil. ¿O contra Pilar Sánchez Acera? Es difícil. O sea, hay algo ahí que no es común a todos estos que ha hecho que este señor no esté. A mí no es el modus operandi de Pedro Sánchez. El modus operandi de Pedro Sánchez dice, me quedo. ¿Y por qué tiene ese modus operandi? Creo yo, por lo menos en mi explicación, porque es una demostración de poder. Es decir, los tiranos, por ejemplo, en Corea del Norte está prohibido suicidarse. Es un delito. ¿Pero por qué está prohibido? ¿Y cuál es el castigo si cometes el delito? Pues mire, no. Pues cuidado, porque en Corea del Norte cuando los delitos los tienes tú, pero los heredan también tus hijos y tus padres. O sea, toda tu familia cuando le condenan a uno. O sea, que tú... Entonces, ¿y por qué? Porque con esa medida, si tú te suicidas, le estás restando el poder al gobierno, en este caso a la dictadura, de decidir sobre la muerte o la vida de todos los demás. Entonces, en el fondo, es un desafío al poder del Estado. Entonces, lo que hace Pedro Sánchez siempre es
demostrar que tiene tanto poder que él desafía a la propia Constitución. Es decir, que la Constitución, los jueces, la justicia o las leyes, para él son absolutamente irrelevantes. Por eso yo me voy a quedar siempre, y los míos se van a quedar, hagan lo que hagan. Porque en el fondo, cuando hace esto, ¿qué reacción o qué efecto tiene, no sobre las leyes, los jueces, sino sobre toda la sociedad? ¿Qué efecto se os ocurre que tiene cuando hace esto Pedro Sánchez? Ya hay uno muy evidente, que es la desmoralización. Exacto. Entonces, es una guerra psicológica, ya escribí de esto hace tiempo, es una guerra psicológica total contra los españoles a todos los niveles. Los jueces, decías hace un momento que los fiscales han tardado en darse cuenta. No, los fiscales se han dado cuenta de hace tiempo. Lo que pasa es que los fiscales saben perfectamente que como no va a tener consecuencias, cualquier cosa que digan les va a repercutir en ellos negativamente. Entonces, a mí el caso de Antolín me resulta, yo no lo sé, me equivoco porque esto es una especulación, pero no es el modus operandi. Y si fuera así, hombre, tendría que haber hecho dimitir a todos los demás, ¿no? Y no los ha hecho dimitir. ¿Por qué? Sí, hay algún dato con respecto a Jon Antolín que se nos escapa. Bueno, a lo mejor resulta que efectivamente el pobre hombre está mal, pero que tiene moral y dice, mira, yo me voy de aquí. No sé, algún comportamiento en Twitter de Jon Antolín, por ejemplo, cuando le ordenaba al periodista, creo que era Joan Guirado, borra eso inmediatamente y tal, no apuntan precisamente a un dechado de moralidad. No podemos descartar nada. No podemos descartar nada. Bueno, pero se ha ido y se supone que se ha ido por un problema de salud. Es decir, que no ha sido defenestrado, porque no hay una vergüenza pública, ¿no? Se ha ido. Suponemos que habrá algo turbio, pero la única persona de la izquierda ahora mismo operante y que ha tenido algún tipo de consecuencia es Pedro Ballín, el periodista excesivo. Y lo comentaba antes con Jaime, la portada de ABC, todos los condenados por el caso ERE ya están en libertad. Es decir, es la desmoralización total. O sea, hacen, como decía, sobre esto, lo que quiere, cuando quiere, como le da la gana, ¿no? Hay un paradigma en psicología que se llama de indefensión aprendida, que eso es lo que genera la depresión, que cuando tú crees que todo lo que te pasa es debido a causas externas e incontrolables. Bueno, pues en estos momentos los españoles estamos en esa situación, porque todo depende de la voluntad de un señor llamado Pedro Sánchez, que hace y deshace lo que realmente le viene en gana. Claro. Entonces, al final, pues, que hay una especie de depresión, una especie de la gente está muy desanimada, porque, de hecho... Bueno, pues tengo la receta para animarles a ustedes y a la gente. Vamos a hacer una pausa publicitaria y les voy a dar un dato que demuestra que el amor romántico todavía existe. Pausa y a ello. Bueno, decía que íbamos a comentar ahora algo que demuestra que el amor romántico, serio, formal, todavía existe. Parece que vivimos en una época donde todo son relaciones fugaces, sexualidad, que no hay amor. Pues hoy tenemos una noticia que nos dice que todavía hay gente seria y formal. Dice Puigdemont que no, que lo que Sánchez le había ofrecido era una foto así, de reunirse en algún lado, y que no. Que lo que quiere es una reunión formal, sentados en una mesa, negociación de tú a tú. Nada de un polvete rápido en los baños de un aeropuerto. Él quiere un compromiso matrimonial, hombre. Quiere que lo presenten y que no lo nieguen. Que pues eso. Y hablar de tú a tú con el presidente del gobierno, claro. O sea, quiere la foto humillante con el presidente. O sea, no quiere una reunión Santos humillante. Cerdán. No, me perdió Santos Cerdán, o sea, el otro amigo de Igual manda Antolín. Antolín lo manda. Ese sería un... Hombre, quizás Puigdemont se tiene que anotar alguna victoria simbólica antes de votar, que sí. Venía también en otro sitio... El PSOE gana el gobierno gana el 91% de las votaciones, pese a las dificultades. O sea, de cada 10 penaltis, 9 van dentro. Con lo cual también, pues si tiene que pasar por el aro, harán alguna cosilla para conseguirlo. Sí, vamos, yo es que tengo claro que no es un matrimonio de conveniencia, es un matrimonio, vamos, perfectamente consolidado. Vamos a ver, estos dos señores, entre otros muchos, y sus respectivas cortes,
llevan tiempo. Uno ya lo dice abiertamente y los otros están preparando el terreno. Bueno, preparando el terreno, ya lo empecé a decir, el tema del lawfare, ¿vale? Los dos, para salvarse de prisión, necesitan llegar hasta el final, que es tener el mismo discurso. Los jueces son unos fascistas que no han acabado la transición, etcétera, 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 que están en connivencia con la oposición. Y entonces, como esto es así, tenemos que remodelar la justicia de arriba abajo, darle el indulto a todos y así ninguno vamos a la cárcel. Entonces, no es que Pedro Sánchez necesite a Puigdemont, que sí. Es que Puigdemont necesita a Pedro Sánchez. Entonces, bueno, eso que dice usted, una relación así esporádica, que por cierto, cuando lo estaba diciendo se me estaban poniendo los pelos de punta. Usted no puede decirme esas cosas porque yo tengo una imaginación muy fuerte, me los estaba imaginando. Es usted un sensible. Sí, no, es que tengo mucha imaginación, entonces me los estaba imaginando en el baño, como ha dicho usted, mire, pero aunque fueran en una habitación del Rich. Y estos van a estar no encamados, es que van a tener hijos, quiere decir, van a formar una familia durante mucho tiempo, por lo menos hasta que consigan una situación en la que o bien se indulten, porque esto podemos llegar a verlo, que Pedro Sánchez se indulte a Pedro Sánchez, es una cosa que podemos llegar a ver, o tengan un dominio tal sobre la justicia española que haya algún tribunal constitucional que les indulte. Bueno, dicen que Pedro Sánchez está intentando ganar tiempo para que el Supremo resuelva sobre la amnistía y entonces pase el caso al Constitucional y el Constitucional allá por marzo, pues entonces diga que sí, que se aplica la amnistía a Puigdemont, ¿no? Con lo cual Pedro estaría intentando ganar 3 meses como sea. Bueno, pero y el otro se los va a dar. Es decir, aquí lo único que puede hacer caer la legislatura son los presupuestos de este año, porque si este año se aprueban los presupuestos... ¿Por qué iba a caer por eso? ¿Que no hay presupuestos? Pues no hay presupuestos. ¿Usted cree que eso le haría dimitir a Sánchez? Pero no es verdad que pueden estar, creo que sin edie, ¿no? Sin prorrogar, prorrogando presupuestos. Pero yo creo que es la única ocasión que hay en esta legislatura, porque si este año hay presupuestos, el año que viene los prorroga y ya estamos prácticamente, o estamos en año electoral. Pues los prorroga en este año, o sea, la discusión de los presupuestos es absurda, o sea, si no dimite porque le imputen a su fiscal general del Estado, como para dimitir porque no le aprueben presupuestos, vamos. Y lo de Junts, pues tampoco es tanto problema, porque yo recuerdo hace muy poco, cuando la reunión de presidentes, esto que dijo Moreno Bonilla de que Junts era un interlocutor legítimo, válido y democrático con todas las credenciales posibles, con lo cual, pues Puigdemont era de Junts. Bueno, pues ya está. Es decir, tampoco hay mayor problema en reunirse con quien se tenga que reunir. Claro, y la única cosa que yo veo... si no lo ha hecho hasta ahora es porque tiene un coste. Bueno, pues mientras pueda mandar a Santos Cerdán... Nada tiene coste. Todo tiene coste. Poquito o grandísimo. Es un coste que hombre, si puede mandar a Santos Cerdán, los que lo seguirán mandando, y si tiene que mojarse un poquito, pues se mojará. Ya paseó, ya hizo visitas bilaterales y rindió pleitesía en Barcelona. Ahora lo que tenga que hacer. Bueno, que han rehabilitado a Bildu. Es que ya ha hecho la amnistía, es que yo no sé, que harán lo que tengan que hacer, y desde luego ni a él, ni a sus votantes, ni a sus medios, ni a su cámara de eco, pues le parecerá gran cosa tampoco. Es más, es que no le parece gran cosa ni siquiera al PP, que se reúna con Junts. Tampoco pasa nada, ni con Puigdemont. No veo el escándalo. De hecho, siempre hay escándalo. Mire usted, por ejemplo, la legalización de 500.000 inmigrantes ilegales que habían anunciado PP y PSOE. ¿Dónde ha quedado eso? Pues ha quedado de momento en el limbo. O sea, todo tiene un coste de cara a la opinión pública, y las encuestas de hecho están mostrando que el panorama político español se está revolviendo de una forma tremenda y están variando los porcentajes de voto a gran velocidad, con lo cual cosas que se hubieran podido permitir hace un año ya no se las pueden permitir, o se tienen que tentar mucho más la ropa. Entonces, por eso tienen que congelar de momento lo de los ilegales, por eso no se pueden permitir ciertas fotos. Entonces, sí, se hacen tonteos por parte del PP con lo de Junts, pero
¿A qué no se atreve Feijóo a fotografiarse con un Puigdemont? No puede, porque eso tiene un coste. Hombre, por supuesto. ¿Por qué no va Sánchez a tener una reunión? ¿Por qué no ha tenido hasta ahora una foto Sánchez con Puigdemont? Porque tiene un coste. ¿Por qué ahora dice que, bueno, fotos sí, pero más no? Pues porque más tendría más coste que la foto sola, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay cosas que por las que tienen que pasar sí o sí. Pues probablemente la aprobación de presupuestos, tienen que llegar en algún momento a darle alguna salida a la cuestión fiscal, al apaño fiscal en Cataluña, y eso lo van a tener que hacer. Y probablemente eso sea el secreto y la gran cuestión de fondo y el gran pacto como soterráneo que está en la legislatura. Y eso tendrán que hacerse, y se pondrán, es como si eso ponerse una vez morado mejor que muchas amarillas, ¿no? Pues lo harán, eso lo harán. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que les queda todavía por hacer, y también probablemente llegó el momento, lo que dice Jaime, el apretar la tuerca al Poder Judicial. Claro, no sé, pues eso lo tengo claro. Al final, esta legislatura va en un tema de perpetuarse en el poder para, en este último caso, después de lo que ha pasado con el tema de la corrupción, indultarse a sí mismo de la manera que se invente, que yo no soy capaz de imaginármelo. Pero estaba comentando antes de entrar en antena que esto que está ocurriendo ahora en España es un libro del que hablé, usted se acuerda la última vez que estuve aquí, el de Víctor Pérez Velasco, el de Marxismo, una religión sin Dios. Pues él casi acaba el libro con una frase que a mí me resulta muy interesante porque es cierta. Además, él ha ido explicándola a lo largo del libro. Y es que el marxismo, en este caso el populismo, se entiende mucho mejor desde la fe religiosa que desde la política. Entonces, cuando dice usted, ¿va a tener coste? Hombre, sí, siempre puede haber un puñado de gente. Pero dígame usted, después de todos los escándalos que ha habido durante estos 6 años, que el Partido Socialista mañana hay elecciones y sigue sacando 7 millones de votos, seguro, vamos, como mínimo, ¿qué tiene de cualitativa o incluso cuantitativamente distinto cualquier de estas cosas de las que estamos hablando con todos los escándalos anteriores para que haya una persona que diga, no, ya después de esto sí que ya no voto nunca más al Partido Socialista? No, pero ahí está usted aplicando un razonamiento lógico del estilo de si la persona a la que voto hace algo escandaloso, entonces le dejo de votar. Y dice usted, ¿y qué está haciendo ahora que no haya hecho antes tal? No, es que la cosa no es así. El razonamiento de la gente no es lógico, el razonamiento de la gente es emocional, y la gente lo que pasa es que pues tiene sus preferencias, y entonces dice, yo voto al Partido Socialista porque mi padre votaba al Partido Socialista, o porque mi padre votaba a los conservadores y yo soy lo contrario. Más emocional que el religioso. No, sí, no, pero me refiero a que las noticias que van llegando son gotas que caen en un vaso, y no hay un razonamiento lógico detrás. No es que digan de repente, ajá, he pasado por todo esto, pero por esto no paso. Claro. No, simplemente hay un momento en que la gota desborda el vaso, y entonces la gente lo que dice es a tomar por saco, y entonces no vuelve a votar ese partido, ¿no? Pues yo creo que le doy totalmente la razón, que lo que yo digo es totalmente emocional, es religioso, es una fe. Es una fe, y las fees, la fe, en cualquier caso, es una cuestión emocional, no es una cuestión lógica. Y toda esta gente que vota al Partido Socialista ya se lo ha tomado, son capaces de decir, por ejemplo, la de moda es, y tú más. Y con eso ya te vale para justificar cualquier cuestión. Por eso creo que esto es como una especie de relación tóxica, ¿no? Las típicas relaciones tóxicas. Al final va a ser Pedro Sánchez el que deje a sus votantes. Es decir, y no sus votantes, que son los que deberían de estar ofendidos porque le es infiel, porque le ha mentido, porque le engaño, porque llega tarde a casa, porque les pega. No, al final es una especie de relación tóxica totalmente emocional, donde él les hace un chantaje permanente. Por ejemplo, el año que viene es el año de Franco y de la guerra civil, etcétera. Se han metido en esa dinámica, son capaces de justificar cualquier cuestión porque no es una cuestión lógica ni racional. Y será al final Pedro el que les deje a ellos, vamos, no me cabe ninguna duda. Yo no pienso que sea tan irracional. Yo creo que lo que se vota en España, pese a la falta de representación y todo lo que se puede decir, se vota con inteligencia. Es decir, Sánchez y, por ejemplo, el Partido Socialista da a sectores de la población, les da cosas.
Les da cosas. A los nacionalistas les da cosas. Al feminismo le ha dado, da victorias simbólicas para la gente que tiene una cierta ideología. El linchamiento a toda memoria franquista y al votante de derecha durante este año, pues es una victoria que puede disfrutar. Da victorias fiscales. Da victorias en cuanto a algunas cuestiones sociales. Yo creo que sí. La gente no. Yo muchas veces he pensado así, la gente no sabe lo que hace, ¿no? Pero al final me doy cuenta de que el tonto soy yo. Es decir, de que la gente sabe muy bien lo que está votando. Sabe muy bien lo que está votando. Y antes has comentado el populismo. Bueno, es que esto no es populismo, esto es constitucionalismo español. Esto es más y más y más y más. O sea, no es verdad que puede ser hay una aceleración, hay una ruptura de márgenes con Sánchez en los últimos años, pero tampoco es muy distinto a lo que fue el PSOE anterior, a lo que fue con Felipe González. Hay una figura de Walter Benjamin que es el gran, me sale corruptor, no es el gran farsante. El gran impostor. El gran impostor. Bueno, pues eso es Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez, el gran impostor en general, lo que genera es una especie de un sentimiento positivo, tipo pues Bonnie and Clyde, ¿no? Pues que eran o Robin Hood, ¿no? Porque se le supone que es como una especie de justiciero cuyo todo mérito es fastidiar al que a ti te cae mal. Y ese es el punto en el que estamos en España. Pedro Sánchez está muy consolidado porque es el gran impostor de la izquierda contra la derecha, o lo que ellos llaman derecha y lo que ellos se autodenominan izquierda, porque cualquier persona de una izquierda decente jamás votaría un personaje como Pedro Sánchez. Él está ahí porque es el gran impostor, es decir, es el gran fastidiador, el que le hace el mal, con el que de alguna manera disfrutan de ver rabiar a la derecha. Y ellos, la siguiente pregunta es, ¿y qué es para ellos la derecha? Y es donde han hecho ellos el gran trabajo. Bueno, hay una figura de gran impostora que era Evita Perón, que precisamente su discurso era el de nosotros los descamisados y vamos a fastidiar a la oligarquía, ¿no? Exacto. Y entonces cuando ella salía vestida con pieles, con los mejores trajes y tal, pues el discurso, el razonamiento lógico diría: ajá, esto le va a hacer perder apoyo entre sus seguidores. No, sus seguidores, ella lo que decía es: estoy aquí demostrándole a la asquerosa oligarquía que yo, que vengo de abajo, soy más elegante que ellos y tengo más que ellos. Y tal, soy, ¿no?, al menos tan elegante como ellos, y me vengo de ellos. Entonces, la figura del gran impostor, a mí me parece que representa muy bien la situación ahora en la que estamos los españoles. Y eso lo pueden hacer precisamente porque el discurso es totalmente emocional. Es decir, llevamos muchísimos años donde el discurso es los fascistas, los fachas, la extrema derecha, Franco, la guerra civil, los ¿Usted cree machistas. que le funciona eso? Para la mitad de la población sí. Eso es lo tremendo. Cuando hablamos antes de Pedro Sánchez y de Antolín, Pedro Sánchez solo habrá echado muchos más, pero que yo conozca a 2 personas, que es a Joaquín Leguina y a Redondo Terreros. Esas son las personas que echa Pedro Sánchez. Entonces, y nadie le ha dicho absolutamente nada, porque no se atreven, entre otras cosas, ¿no? Pues lamentablemente ese es el que por eso a mí me gustó muchísimo, aunque no creo que fuera por ahí, pero yo lo interpreté así, el discurso del rey cuando hablaba: oiga, vamos a ver si hacemos las cosas con sensatez y hacemos las cosas, somos capaces de llegar a acuerdos y entendernos. Es decir, cuando uno habla de sensatez y de entendernos, siempre está apelando a la racionalidad y no a la emocionalidad, que al final lo único que genera son enfrentamientos. Bueno, el discurso del rey, yo ahí discrepo completamente. El discurso del rey... Láncese, escribe una columna en Gaceta que se llama El quite del rey. Bueno, el discurso del rey, con todos los respetos, a la figura del rey y a los muy monárquicos y a los menos monárquicos, me parece un auténtico escándalo. Me parece más escandaloso que lo del móvil del fiscal. O sea, es un falseamiento total de lo que ha pasado en Valencia. Hablar de, es una desastre natural y hay una frustración y una impaciencia. Bueno, él no habló de desastre. Bueno, lo que dijo es que había habido una descoordinación. No, porque se podía desear una mayor coordinación. No fue un problema de coordinación. Fue un problema de negligencia
y de abandono, que entramos en otro terreno. O sea, una descoordinación es otra cosa. Entonces, pero Paco, eso lo tendrá que decir un juez, no un rey. Es decir, un rey... Yo digo que no diga nada, porque entonces le está haciendo el caldo gordo al PP y al PSOE. No, porque está diciendo muchas cosas. Cuando él dice que es una descoordinación y que lo importante son las víctimas y que hay que olvidarse del enfrentamiento entre partidos porque hay cosas más importantes que además él y la reina lo están oyendo en la calle, está dando un mensaje clarísimo. Porque al final el rey no puede hacer un mensaje... que sí lo ha hecho. Mira, esta mañana venía escuchando, durante estos días hemos estado escuchando lo que la izquierda piensa y los nacionalistas piensan del discurso del rey, que es completamente diferente a lo que piensan en otro lado. O sea, entonces, tú tienes que intentar dar un mensaje porque eres el rey, tú no eres un juez, no eres un médico, no eres un político, no eres un parlamentario, eres el rey de España. Entonces tú tienes que dar un mensaje donde quede bastante claro cuáles son, yo creo que las líneas más importantes de aquí no es buscar una supremacía del relato de una de las partes, sino hay que buscar la ejemplaridad, es decir, lo que podemos aprender de lo que ha ocurrido. Y luego, el que tiene que decidir, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, quién es el culpable, qué es lo que pasó, cómo se hizo, quién tenía las responsabilidades, qué hizo el Ejército, qué hizo el Ministerio de Defensa, qué hizo la Confederación del Tajo, etcétera, son los jueces. Por eso un rey tampoco no puede y no debe, y además me parece muy bien que lo haga así, ir más allá, porque en el momento que emita un juicio de valor, que ya los emite cuando dice hay que llegar a acuerdos, hay que pensar en la gente. No, sí, lo está haciendo. Exacto, pero es sobre el problema. Termine usted su razonamiento, Paco. El rey o no habla o habla, pero este hablar de una retórica, de un término medio, al final, que se puede ver desde distintos puntos de vista, me parece que yo creo que estaríamos ante un imposible lógico, es decir, un discurso vacío y lleno de significados. No, tiene un significado real, tiene un significado y se coloca en una parte. Y el rey ha tenido una actitud de apaciguamiento en Paiporta y de correr un velo de institucionalidad. Y luego remite a una palabra mágica que es el consenso. El rey constantemente transmite el espíritu y el esquema político e ideológico de la transición. Constantemente. Pero ya no estamos en los años 70, estamos en los años 80. Y creo que el discurso que ha hecho en relación con Paiporta es un discurso que, quizás sea la intención, beneficia absolutamente a los gestores o muy malos gestores de la cuestión, en este caso al PP y al PSOE, y además salva constantemente al Estado, constantemente. Claro, pero ¿cómo no va a salvar? Yo creo, entonces, pero el Estado no es Sánchez, el Estado somos usted y yo. Bueno, sí, pero somos todos. El primero es el rey, el Estado. Pero de todas formas, por ejemplo, cojamos un tema muy concreto que tocó el rey, que era el tema de la inmigración, donde habló pues de que la inmigración es algo pues beneficioso y magnífico, pero añadió dos cosas importantes. Uno, que mal gestionado puede causar unas tensiones sociales inasumibles. Dos, que quien venga a España tiene que respetar las leyes de España. ¿Eso a usted le parece ambiguo? A mí me parece un posicionamiento muy claro, además que coincide con el discurso, por ejemplo, que hace Vox. Coincide, pero tarde. Es decir, coincide con el discurso de inmigración que ya empieza a hacer el PP. Y quiero decir otra cosa, eso de que el Estado somos todos, no. Eso acabar diciendo que el rey es del PP. No te diré que el rey es del PP, pero el rey constantemente se mueve en un marco de PP y PSOE. No, yo creo que se mueve en el marco de la Constitución. Por ejemplo, lo que acaba de decir don Luis, eso que ha dicho de respetar la ley y que hay que gestionarlo bien, ese es el ordenamiento jurídico. El problema en España es que no se ha seguido el ordenamiento jurídico. Entonces lo que está diciendo es que vamos al ordenamiento jurídico. Y de hecho, cuando hablaba del consenso, los únicos países que funcionan, incluso con todas las dificultades que tenemos hoy en día, son aquellos países donde, por ejemplo,
como Alemania, donde la derecha y la izquierda son capaces de gobernar juntos en un momento dado cuando uno no tiene una mayoría suficiente, por poner un ejemplo. Yo no pondría Alemania de lugar como ejemplo de lugar que funciona bien. No, yo no. Jaime, me estás dando la razón. Si el consenso es que PP y PSOE se junten, pues me estás diciendo, ¿verdad? O sea, todo el discurso lleva a una especie de lugar común, de intersección, en la que el PP y el PSOE se van jugando sus miserias, perdón, el apasionamiento, y al final... Apasionese usted. Y al final el rey sitúa... Lo que quiero decir es que el rey parece que no habla, hay una amnistía y no habla, y todos entendemos que el rey no hable. Pero todo llega la Nochebuena y te mete unas chapas tremebundas que lo que hacen es fijar un marco ideológico. Pero ¿cómo que no hablas? ¿Qué día de octubre se jugó la corona del año 17? Cuando defendió a los españoles. 3 de octubre. 3 de octubre. Es decir, pues eso, claro. Lo que pasa es que el rey... ¿Y por qué con la amnistía no habla? Digamos, pues yo entiendo que porque hay que saber no solo el qué, sino el cuándo. ¿El cuándo? Yo creo que el cuándo, los tiempos son importantísimos en política. Es decir, cuando todo lo demás falla, cuando tú tiras del hombre al agua o tiras de esto que llevas la cinta de correr, que te has perdido, te vas a caer al suelo, entonces se para la cinta porque lo llevas aquí abrochado y se sale una llave. El rey no puede estar permanentemente. Además, tenemos que ser capaces de aprender de nuestra historia. Porque la última vez que un rey, yo creo que eso lo ha aprendido muy bien, que se metió en este tipo de berenjenales, que era su bisabuelo, Alfonso XIII, al final España acabó como acabó. Y pero eso lo tiene que haber aprendido la corona, lo tenemos que haber aprendido los españoles. El problema es que ahora tenemos lamentablemente, una clase política, en general, hablo en general, con la que es muy difícil sentarse en una mesa y decirle, mira, yo no te digo que tengas la razón, pero entiendo perfectamente que tengas tus razones y yo tengo las mías. Vamos a ver, ¿sabes qué pasa? Que es que tú tienes el 30% y yo tengo el 30%. Y ninguno de los dos tiene mayoría absoluta. Hombre, lo suyo es gobernar para todos, ¿no? Lo suyo incluso, aunque tengas el 51%. Es decir, que tengas en cuenta la Constitución, que tengas en cuenta las leyes y que intentes buscar que el 51 no puede machacar al 49%. Me permite una precisión. Yo creo que ese razonamiento que usted hace sería correcto si tuviéramos unos partidos políticos mayoritarios que se movieran por criterios ideológicos. Le pongo un ejemplo. Julio Anguita era comunista. Además estaba muy orgulloso de ser rojo. En una entrevista que le hice, me dijo, si me quiere usted insultar, llámeme progre. Yo no soy progre, soy rojo. Sin embargo, Julio Anguita era alguien con quien yo me podría sentar en una mesa y llegar a acuerdos, porque él diría, yo quiero esto, yo diría, yo quiero esto y esto, vamos a encontrar un punto común, ¿no? Y se vería posible, porque él tiene criterios ideológicos y yo también. Pero ahora, imagínese usted a Feijóo y a Sánchez alrededor de una mesa. No sería una conversación sobre criterios ideológicos porque ni uno ni otro tienen ninguno. Es una mera cuestión de disfrute y usufructo del poder, con lo cual, pues bueno, se pueden llegar a acuerdos, pero acuerdos de yo me reparto esto, para ti tales consejeros, para ti tales ministros, pues para ti no sé claro, qué. Pero es que ellos en este caso no están gobernando para los españoles, están gobernando, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho usted, para sí mismo, es decir, para los partidos. Por eso, cuando he hecho mi speech, que ha sido un poquito largo, he dicho con la clase política actual. Eso lo he dicho, o sea, pero en política eso no tiene por qué ser así. Es decir, yo no me resisto ni me resigno a que en un tiempo hay unos políticos que puedan ser, como ha dicho usted, capaces desde cada uno, desde su ideología, llegar a acuerdos y ceder. Esto es como un matrimonio. ¿O es que hay alguien en algún matrimonio que haga siempre lo que le dé la gana? Sí, mi suegra. Pero su suegra no es su señora. Pero como si lo seriese. Vale. A mí se me ha ocurrido algún ejemplo, pero... Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y seguimos. Bueno, les he preguntado a mis tertulianos ¿de qué queréis que hablar ahora a la vuelta de la publicidad? Me dicen al unísono, ¡de fútbol! Les he dicho, pues venga, vamos a hablar de fútbol, pero si me lo ligan ustedes con la situación política. Y voy a abrir fuego yo, hombre. Aquí tenemos un bipartidismo que es el PP, el PSOE,
una fuerza naciente, que es la de Vox. En el fútbol tenemos un bipartidismo, Madrid y Barça, y tenemos una fuerza naciente que ahora mismo es líder en la liga, que es el Atleti de Madrid. Toma ya. Pero está muy bien tirada, pero solo inicialmente. La pelota hace una parábola rara y sale. Porque la fuerza emergente, que es el Atlético de Madrid, en realidad está con lo más putrefacto del establishment, que son las instituciones del fútbol español, y el elemento regenerador, guste o no, más o menos, es Florentino. Yo no soy tampoco un florentista. Aquí el antisistema diciéndome que un miembro de la oligarquía es el elemento regenerador. Estamos en contradicciones severas, que yo no tampoco todas las vamos a... No, pero es verdad que en fútbol, por ejemplo, venía una noticia, yo no digo que sea para bien, pero es una cosa, es disruptivo. Venía una noticia que creo que quieren cambiar el nombre del estadio, que no sea Santiago Bernabéu, sino el Bernabéu solo. Entonces, bueno, es todo lo que... ¿Por qué? El cambio. ¿Quién lo quiere? ¿Florentino quiere creo, eso? Me parece. Se ha leído solo en titular, pero quiero decir, bueno, hay la idea de hacer una nueva Superliga, de cambiar cosas a nivel federativo. En fin, yo creo que hay algo, es verdad, de regeneración constante que tiene el Madrid, que te guste o no, seas del Madrid o no, que es verdad que tiene Florentino. ¿Sabían ustedes que aquí don Jaime de Berenguer, con esa cara de no haber roto un plato, realmente jugó en el Valencia? No, pero en las categorías inferiores, ¿eh? Hace ya muchísimos... El balón era cuadrado, ¿eh? Había tiro de 3. Hace mucho tiempo. Sí, pues yo guardo le contaba antes la anécdota a Paco, que cuando yo llegué allí a vivir, pues claro, venía de Madrid, y entonces era del Madrid, y me decían, ¿tú eres del Madrid? Tal y cual. Que nunca jamás me faltaban al respeto, al revés, ¿no? La gente, yo guardo un recuerdo del Valencia magnífico, y acabé siendo 50-50, si no algo más del Valencia, porque fueron un tiempo maravilloso de una ciudad genial, y me da muchísima pena ver cómo está ahora el club, que bueno, por esto de vender los clubes a grandes fondos de inversión, a tipos que viven a 12.000 kilómetros, que la ley del deporte, eso algún día alguien tiene que explicar quién la trajo al mundo, porque se ha cargado muchísimos clubes, y no solo el Valencia, de Zaragoza. Un momento, fíjense qué curiosa ligazón con el tema político que acaba de hacer don Jaime. Dice eso de vender los clubes a fondos de inversión, tipos que viven a 12.000 kilómetros. Si alguien dice eso de vender empresas españolas a fondos de inversión, tipos que viven a 12.000 kilómetros, pues muchos dirían, ¡ajá! ¡Antiliberal! El problema es que un club de fútbol no es una empresa. O sea, que por supuesto puede ser el dueño, pero un club de fútbol es una cosa completamente distinta, que amalgama sobre todo un tema identitario. El Valencia, por ejemplo, es la empresa más grande o la marca más importante de la Comunidad Valenciana, o al menos lo ha sido durante mucho tiempo. Más que Mercadona, no creo. Ya. Bueno, Mercadona es un fenómeno muy reciente. El Valencia tiene más de 100 años de historia. Quiero decir que tú ibas antes por ahí y por Europa y se conocía. Entonces, no es que me parezca mal la venta, pero realmente no sé, yo creo, no soy especialista en estos temas, pero por ejemplo en Madrid no es una sociedad anónima deportiva, no lo es, ni el Barça tampoco, ni el Atleti de Bilbao, y creo que porque ahí se hizo una excepción que no entiendo yo por qué. Por eso, es decir, que quien hizo esta ley, bueno, pues será por lo de siempre, ¿no? Por los derechos históricos, o uno en Madrid, otro en Barcelona y otro vasco, ¿no? O sea, entonces y otro navarro, se me escapa. Es verdad que la situación del Valencia es yo creo que el paradigma, o sea, es dramática. Es un club histórico, un club grande, que está en manos de un señor al que no le importa nada el Valencia, nada, y que está tan lejos que no solo importa nada, sino que es imposible llegar a él y quejarse. Incluso creo que una señora, una chica, una pareja fue a su país y acabó en la cárcel. Porque le pusieron una pegatina en la puerta de su casa. Entonces, Singapur es una dictadura, que nunca se nos olvide. Y este señor es una persona con mucho dinero, que allí es un oligarca de Singapur. O sea, que yo no... Ojito con el tema. Pero sí que es una manifestación, una determinada manifestación de la globalización. Y es verdad que el Valencia toma una forma mercantil,
Pero el Valencia es todo, es tradición, son sentimientos allí, y es incluso urbanismo, porque el estadio es parte importante de la ciudad, y se quedó un estadio a medio hacer, otro estadio a medio derruir, o medio abandonar, mejor dicho, y yo creo que las autoridades, y aún hoy me lo parece, es decir, las autoridades deberían hacer algo al respecto. Yo creo que no es imposible reconducir eso. Pero un momento, que las autoridades, es decir, el Estado tiene que intervenir no en la vida de un el club. Estado, no somos los, no, lo que sí creo, no, desde luego creo que las autoridades, por ejemplo, valencianas, o sea, los poderes valencianos tendrían que haber hecho algún tipo de iniciativa para, que seguramente la han hecho, yo ahora la he olvidado, no la recuerdo, para intentar reconducir la cuestión. Es verdad, lo del Valencia es una pérdida de imagen y de patrimonio cultural. Es que es un patrimonio cultural que está muy ligado a la identidad de la comunidad valenciana, de muchísimos valencianos. Pero eso que le ha pasado al Valencia, que le ha pasado ya a otros clubes, Deportivo de La Coruña, Real Zaragoza, o sea, hay un montón de clubes que les ha ocurrido, en su momento Racing de Santander, le puede pasar a cualquiera. Es decir, esto le puede pasar al Atlético de Madrid o de las sociedades anónimas deportivas, ¿eh? Sí. Le puede pasar a cualquiera. ¿Por qué? Porque te viene un tipo o un fondo de inversión con mucho dinero y, por ejemplo, yo no tengo ni idea, pero por lo que he leído, según parece el señor Lim, en el tema del Valencia, lo que venía era a implantar, a ser una mercantil, pues lógicamente desarrollas tu línea de negocio como te da la gana, a comprar y a vender jugadores, y el tema de las comisiones, que además es una cosa perfectamente legal, pero eso es otra cosa, o sea, pero me interesa esto que ha dicho don Paco, porque claro que alguien debería hacer algo desde los poderes públicos, porque aunque se trata de una actividad privada, pues hombre, resulta que tiene una significación especial, que si tradición, que si identidad, que si cultura. Eso sería un argumento para subvencionar el cine español también, ¿no? Yo creo que hay que subvencionar el cine español. No lo veo mal ¿sí? Que se subvencione el cine español. De verdad que no lo veo mal que se subvencione el cine español. Dios santo, se me están cayendo los palos del sombrajo. También no tengo una posición muy formal al respecto. Es decir, que también vería a lo mejor que desmantele toda ayuda, pero quiero decir unas ciertas ayudas tampoco lo veo. Otra cosa es un sistema que no sabemos que no funciona muy bien, donde parece que haya corruptelas, que cosas que no se ven reciben un dinero pero bueno, los franceses han apoyado su industria cinematográfica y tampoco les ha ido tan mal. Yo no creo que eso sea tan. Yo creo que con el cine español algún día la derecha española tendrá que hacer las paces, o el cine con la derecha o la derecha con el cine. Más bien es la segunda. Más bien sí, cuando pierden claro, están ahora en manos de quienes están, pero sí, yo no veo tan mal que haya ayudas al cine español, la verdad. De verdad que no. Yo sé que ya es con esto, ya pues con esto se pone la bufanda así. Pero bueno, no lo veo tan mal. Vamos. Y lo que digo, no solo de Valencia, es una cosa que... A mí las posturas extravagantes me gustan. Por eso digo, ahora voy a estar toda la mañana pensando, Paco, ¿por qué has dicho eso? Con el que estás callado. Paco, esto que sepas que te lo van a sacar. No, total, pero bueno, lo del Valencia... Que le gustan los Bardem a don Paco. Tampoco hay que pasarse. Yo era muy fan de la madre. ¿Era fan de la madre? De doña Pilar. No, que soy bravo. Bueno, los Bardem hay que reconocer que tienen una trayectoria, pero bueno, no lo sé, el sistema de ayuda. El Valencia, por ejemplo, quiero decir, cuando hay es una mercantil, pero es alguna cosa más. Es decir, y cuando entran fondos de inversión que la gestión la alejan del objetivo social, es decir, en esa ley del deporte probablemente haya definido algún tipo de objeto social, de algún tipo de criterio que roce con lo público, con ese bien común, interés general del que hablaba su querido Rey, y seguramente algo no se está haciendo del todo bien. Lo que pasa es que la manera de intervenir pueden ser muchas, pero sí, hombre, yo creo que podría haber para empezar un llamamiento público a que eso se repiense la cuestión del Valencia. Me parece, como valenciano, no valencianista, me parece un drama lo de ese club, la verdad. Me maravilla. ¿Por qué valenciano y no valencianista? Porque aunque ¿Cuándo se hizo usted del Real Madrid? Fue una decisión, fue una especie de epifanía en la infancia. Pero yo tiraba más por el Levante, un club que está mejor gestionado. O sea, usted ha sido antisistema desde pequeño. Sí, bueno, no le pongamos un nombre tan grande de antisistema, un poco toca narices, de baja intensidad. Pero bueno, pero es curioso, el gran club era el Valencia.
Y llevado por una especie de dinámica interna, una especie de locura. Algún día Netflix hará una serie sobre el Valencia, que es una cosa divertida, incluso berlanguiana, alocadísima. Acaba descarrilando y acaba en manos del Roig, menos fiable quizás, Paco Roig, más tronador, que dirían allí, y acaba en manos... ¿Tiene algo que ver con Juan Roig? Pues el hermano. Es el hermano. Claro, uno gestiona el que da el Pamesa, el Club de Baloncesto, otro el Villarreal, y el Roig... El Villarreal también es de Paco Roig. De otro Roig. De un tercero Roig. Fernando Roig. Juan es el de Mercadona, que es el que tiene el Pamesa Valencia de baloncesto. Y los clubes, los deportes, o sea, tienen una relación con la burguesía y con la clase económica, pero en Valencia todo salió mal. Y la propia burguesía valenciana no fue capaz de sujetarlo, y la joya acabó en manos de un tal Peter Lim. El Levante, que era un equipo en manos valencianas, pues ha acabado mejor gestionado, en posesión de la propia afición, y es una cosa muy curiosa cómo la globalización se mete en un desastre local y acaba disparatando lo que era la joya deportiva de Valencia, ¿no? Bueno, ¿no lo pueden comprar los socios? No hay una capacidad es una cosa muy curiosa, no hay una capacidad de respuesta, de organización social para Eso con que un socio salga de un paso adelante y diga, señores, vamos a comprarlo. Este señor, el Peter Lim, algo así como 450 millones por sus acciones, que tiene el 92%, más asumir los 500 millones de euros de deuda. Es decir, un club como el Valencia se está pidiendo casi 1.000 millones de euros. Y eso, un club por su propia naturaleza, que no es un negocio, no lo genera, a no ser que sea... Un momento. 500 millones de deuda tiene, o sea, está en la quiebra. Está en la quiebra, claro, pero en la quiebra total. Entonces, si él pide además 450, dices, oye, mira... pues yo, si fuera socio del Valencia, lo dejaría quebrar y luego lo compro, ¿no? Sí, bueno, pues... a veces en estos clubes que comentaba Jaime, a veces ha habido la figura de la refundación, ¿no? Que equipos que se han fundado con otro nombre... Bueno, creo que le pasa a Valencia. Ahora mismo va a jugar contra el Madrid y la afición discutía en no entrar al estadio para internacionalizar el conflicto. Digamos, que la gente vea que en el mundo que algo pasa, ¿no? con el Valencia. Pero bueno, la realidad es que ha dejado a su propia evolución en manos del devenir mercantil, el Valencia puede acabar en segunda división, destrozado, desapareciendo, en manos de un señor que está lejísimos, ¿no? Y además le da igual, y que es uno de los tíos, que esa es la paradoja, ¿no? Ese es uno de los tíos más ricos del mundo, es un potentado que creo que lleva todo el tema sanitario en Asia, es un señor con miles de millones que aparece en la lista Forbes entre los más ricos del mundo y tal. Y además ahí hay, yo creo, no lo sé, hay algo raro ahí, como yo creo que hay algo de venganza, porque las culturas cínicas, que son muy jerarquizadas, y más en un país como Singapur, que tiene esa estructura social y que es una dictadura, yo creo que el hecho de que en Valencia sí que les han criticado mucho, tanto a él como a sus hijos y tal, creo que él en el fondo se está vengando. Es decir, ahora os voy a mandar a segunda, me da a mí la impresión que hay algo de eso, porque yo veo cierto sadismo, ¿no? Pues cierto sadismo en querer destrozar una cosa. Una cosa es que no te interese, entonces la vendes y te deshaces de ella, que al final no vas a perder dinero, y otra cosa es que quieras destruirlo, ¿no? Es una cosa, no sé mucho del tema, pero es una cosa verdaderamente interesante. O sea, más o menos como Sánchez con España. Sí, pues sí, a Pedro Sánchez realmente España le importa un poco. Los dos se llaman igual, Peter Lim, Pedro Sánchez. Peter Sánchez. Pero bueno, por llevarlo a la política. Hay un debate muy interesante en las últimas horas en Estados Unidos con la cuestión de las visas, para informáticos, ¿no? Y personal de tecnología. Y hay un cisma a la derecha entre Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que ha dicho, bueno, pues sí, que entren. Y luego la derecha más nacionalista, que es decir, pero bueno, que lo hagan los americanos. Es decir, en algún punto la globalización sí está bien, pero siempre hay tensiones. Es decir, bueno, algo se tiene que regular. Vale, que entren todo, que entren los capitales, pero hay cosas que tenemos que
pues cuando entran los fondos buitre en las viviendas y luego ya no sabes, los vecinos no saben a quién hablar porque no es lo mismo que cuando tiene un casero o en la comunidad de vecinos hay, bueno, quiero decir, hay mil situaciones que bueno, supongo que estamos, igual que estamos en una revolución tecnológica y los fiscales cambian de móvil constantemente, la globalización se nos mete en nuestras vidas y a veces no sabemos tampoco cómo responder, cómo regularla, ¿no? Se cargan tu equipo de fútbol, entran gente que te puede quitar el trabajo y mil cosas positivas, ¿sabes? También. Bueno, yo creo que, pues efectivamente, lo de la globalización es un fenómeno enormemente complejo. Entonces, por ejemplo, que venga capital de fuera para crear aquí empresas, pues está bien. Que venga capital de fuera para comprar aquí empresas, pues está bien. Que venga capital de fuera aprovechando subvenciones que dan las administraciones locales para comprar una empresa que está en quiebra aquí, trocearla, venderla y una vez que se han acabado las subvenciones, pirarse, pues no, eso no está bien. Fíjate, entonces, cuando yo estaba de diputado y era el portavoz de Educación, Ciencias, Universidades y tal, uno de los problemas que había para el desarrollo de las incubadoras de las pequeñas empresas tecnológicas en España es que, curiosamente, llegaba un punto de que se habían desarrollado y que eran empresas interesantes, lo digo porque nada es perfecto en este mundo, venía una empresa más grande, las compraba por un puñado de millones, que supongo que al que había fundado la empresa le parecía mucho dinero, y a nosotros no, pero para ellas era muy poco, y luego se las cargaba. Es decir, ¿por qué? Porque o las dividían o las subsumían dentro de una división dentro de la otra propia empresa. Entonces, el problema que teníamos que tenemos en España es que muchas de esas empresas emergentes que están llevando jóvenes emprendedores acaban desapareciendo porque son fagocitadas por otras empresas que no tienen mayor intención ni de generar riqueza, ni de generar puestos de trabajo, ni de generar absolutamente nada. Y eso está ahí. Pongo un ejemplo que esto va a ser muy polémico. Imaginemos que se permite que entre los fondos de inversión, yo soy liberal, pero esto es una duda que tengo yo, a gestionar y a llevar la sanidad pública. Imaginemos, Entonces, claro, lógicamente tú lo vas a llevar con criterios empresariales, ¿no? Para hacerla sostenible, para ganar dinero, porque tú no has venido a hacer una obra de caridad. ¿Qué puede pasar? Puede ser que la lleves muy bien, pero llega un momento que puede ser que esto no sea así, que es un poco lo que has dicho tú de los pisos de alquiler, ¿no? Entonces, nada más hay que mirar en Estados Unidos, ¿no? El problema que tienen con la sanidad, que es un problema gravísimo. Con las aseguradoras de que no te pago esto, que aquí también, que tengo seguro privado, a mí me ha pasado con alguna aseguradora que tardan 48, 50, 72 horas en responderte, luego les tienes que perseguir, luego te dicen que no te cubre no sé qué, al final en fin, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú antes, ¿no? Es decir, todo está muy bien, el lenguaje perfecto, prístino y tal funciona, pero luego cuando llegas al quid de la cuestión, ¿eso quiere decir que lo público sea lo mejor, la gestión pública? Pues no, evidentemente no, porque tenemos ojos, ¿no? Pero ojo con eso de la globalización y del capitalismo salvaje y de tal y cual, porque tienes un monstruo, Claro, tienes un monstruo. Sí. Pues efectivamente, hay cosas. A mí, una vez se me ocurrió decir eso en una reunión de liberales y no me volvieron a invitar. es que con los liberales hemos topado. Es que no, pero precisamente, vamos a ver, es que precisamente por el desarrollo del mundo liberal exige, para cuidarlo, exige cuidado, exige medidas, exige evitar apriorismos y bueno, yo creo que se puede resumir en una cosa que creo que es el error de algunos liberales. Alguna gente conceptúa el liberalismo como la lucha contra la opresión del individuo por parte del Estado, pero eso es solo la mitad del liberalismo. El liberalismo lo que defiende, desde mi punto de vista, lo que trata es de que se proteja al individuo frente a los abusos del poder, ya sea el Estado u otros individuos más poderosos, porque los que son individuos poderosos y tienen empresas y hacen lobbies y no sé qué, pueden también caer en la tentación de tratar de fastidiar al de abajo, con lo cual
si eres verdaderamente liberal, lo que tienes que luchar es por una igualdad de oportunidades y porque a la gente se la deje lo más en paz posible, lo cual exige proteger frente al Estado y frente a los abusos de la gente que es poderosa, aunque sea de actividad privada, ¿no? Claro, y en todo esto, en el fenómeno de la globalización, que vale que es un desarrollo del mundo liberal, claro, el Estado-nación tiene, que parece que no tenía ya ninguna utilidad en la historia, que era una figura a la deriva y perdida ya, pero tiene todavía claro, mucho que decir. Proteger al individuo. Y por eso la forma de que lo haga es que tenga soberanía, que se recupere, o en la medida posible que no se pierda. Pues eso, para evitar las distorsiones que algunas cosas van a generar. Eso que don Luis ha dicho usted antes, el Estado somos todos, que bueno, que es verdad que no vamos a tomar al pie de la letra, pero bueno, en España a veces es un poco, el Estado somos todos, el Estado como Hacienda somos todos. Sí. Eso, que el Estado somos todos, pero luego ¿dónde está el Estado? ¿No? Entonces, es un poco eso, ¿no? Es decir, no, aquí es que somos liberales, pero ¿en qué quedamos? ¿El Estado hasta el final? Entonces, bueno, yo creo que eso, el asunto, yo que supongo que es el asunto ahora mismo actual, de hoy en día, es la globalización y en qué punto dejamos el Estado o conseguimos que sobreviva, ¿no? Y efectivamente, al final ha hecho usted referencia a lo del tema de soberanía, que no quiere decir otra cosa que, como votante, debo tener derecho a elegir a mis representantes y a poder premiarles o castigarles con mi voto de una manera razonablemente directa. Y eso solo se puede hacer en el Estado-nación. Ahora mismo estamos gobernados desde Bruselas por unos señores a los que no tengo forma humana de castigar. La Santa Comisión Europea. Y fíjese usted, hablando de fútbol, ¿dónde hemos llegado? Pues sí. Hemos empezado con que el fugaz liderato del Atlético de Madrid y hemos acabado en... El fugaz liderato tiene, pero por favor. ¿No? Uno tiene que reconocer cuando ha entrado en una senda, pues en fin, de decadencia. El Real Madrid lleva tanto tiempo ganando que se ha hecho perezoso, hombre, no sí, puede ser. Hace falta bregarse en la adversidad como el Atleti de Madrid. Sí. Por eso estamos que nos salimos. No, yo veo favorito al Atleti. No, en serio, ¿quién va a ganar la Liga? El Madrid, vamos. Ninguna duda. ¿Usted también lo cree? Creo que hay un dato por ahí. Creo que Ancelotti nunca ha repetido título de Liga, me parece. Ha ganado un montón, pero nunca ha repetido. Y ganó el año pasado, si no recuerdo mal, con lo cual le tocaría al Atleti. Bueno, don Julio dice desde la cabina de control que sí. Así que si gana el Atleti, pues oye, encantado. Yo lo que le guste a su líder. Bueno, conclusiones del asunto. Conclusiones del asunto. ¿Tiene alguien desde las administraciones públicas que hacer algo con el Valencia? Usted dice que sí. Yo, con el Valencia yo creo que hay que repasar muy bien la ley del deporte. La ley del deporte esta que genera la Sociedad Anónima Deportiva, que también se ha cargado a otros clubes, por ejemplo en baloncesto, el Estudiantes, sin ir más lejos, también por su mala gestión, o por ejemplo en baloncesto, porque resulta que ahí los equipos vascos se pueden permitir, y también pasa en fútbol, unos jugadores, porque su sistema de pago de impuestos es completamente distinto. Es decir, porque hay unas excepciones al Madrid, al Barcelona y tal. Es decir, la ley del deporte, hace poco creo que ha habido una revisión. O sea, federalismo deportivo asimétrico, no. Efectivamente, vamos. Vale. ¿Has visto que incluso ese federalismo asimétrico hispano se ha trasladado incluso también al mundo del deporte? Lo cual nos quiere decir hasta qué punto el deporte, por lo menos el fútbol, está intrincado, que al final no hemos hablado de ello, con la política nacional. Hombre, el caso Negreira, el puyolismo, 3%. No, si es que... Comentaba don Jaime un detalle que yo no me había percatado porque no suelo ver los partidos del Barça, que le vamos a hacer, que dice que cada vez hay menos esteladas en el campo. Sí, yo creo que hay menos. Yo tampoco soy un gran fan de... Hombre, la verdad es que está jugando fenomenal este año, ¿eh? De hecho, el otro día, perdona que te lo diga Luis, al Atleti lo pasó por encima, lo que pasa es que el Atleti
tiró de oficio, hizo el gol justo cuando había que hacerlo, ¿no? O sea, que ganó el Atlético. Pero yo veo menos estelada. Yo creo que alguien ha debido de tocar el pito ahí en el Palau. ¿No cree usted que es simplemente que la gente está ya hasta las narices? Yo es que creo que para llevar a... Usted ha estado como yo en la universidad, usted sabía que en una clase se podía dominar la asamblea con 3 tíos, cada uno sentado en una esquina. Bueno, pues en un campo de fútbol lo mismo, tú te llevas a 200 tíos que no representan en ningún caso la población de Cataluña, que es lo que han hecho con el Barcelona, y llevabas a 2.000, que sacaban 2.000 banderas, y aquello era una especie de orgía nacionalista que habían convertido en el Camp Nou en el órgano de propaganda. Por cierto, sin que interviniera la Federación Española de Fútbol. De una sola vez, claro. Que en teoría tiene la obligación de intervenir para que no haya mensajes políticos. Ni violentos, etcétera, efectivamente. Yo creo que hay menos. Lo que no soy es tan optimista como usted. Yo en eso quiero ser más realista. Creo que mañana tocan el silbato otra vez y eso se fabrica muy, muy fácilmente porque la gente... Es lo que se llama el sesgo de accesibilidad y el error de falso consenso. Es decir, al final tú ves que hay 2.000 tíos que llevan una bandera en un campo de fútbol, aunque el campo de fútbol tenga 85.000 personas y destacan. Y al final piensas que todo el mundo defiende esas ideas y realmente no es así. Pero bueno, cualquier día de estos empiezan otra vez. Pues yo creo que ha llegado el momento de invocar a doña Carmen para que nos traiga la opinión de los oyentes. Hoy les planteábamos una pregunta. Antes de que llegue doña Carmen, cuéntenme cuál sería su respuesta. ¿Serían ustedes partidarios de que España impulsara activamente una unión hispanoamericana, es decir, algún tipo de organización de cooperación política entre países hispanoamericanos? ¿Sí o no? Yo iría mucho más allá. ¿Así? Sí, yo es que creo que habría que incluso con todas las condiciones, estudiarlo bien que de esto y quién sabe, incluso hablar de dobles nacionalidades. Es que yo siempre he pensado que es verdad que son países soberanos y distintos a España, pero que tenemos un vínculo que se ha roto de una manera bastante artificial por otra parte, que nos hace ser mucho más parecidos de lo que nos creemos. Yo creo que hay muchos países que podíamos tener la doble nacionalidad sin ningún problema, aunque eso supusiera poner algún tipo de vetos en cuanto a la hora de poder votar o de acceso a las pensiones, alguna cosa, no lo sé, habría que pensarlo. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que no solo me parece más, sino que me parece que eso sería quedarse corto, desde mi punto de vista. ¿Y usted, Paco? Sí, yo estoy muy a favor. Evidentemente que no lo gestionaron quienes están al mando, pero sí, profundizar en los vínculos culturales y políticos, sin duda. Sin duda. Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? Pues fenomenal, porque además vengo con 2 tabletas de chocolate. ¡Toma ya! ¿Por qué? Porque saben ustedes que es el momento más esperado de esta tertulia. El momento en el que damos una tableta de chocolate de dulces y chocolates Matías López. www.chocolatesmatiaslopez.es es la dirección. Y en este caso, chocolate 100% puro de Venezuela. 100% a base de cacao. Se lo digo todos los días, que lo puede tomar cualquier persona, porque no tiene ni azúcar, ni leche, ni vainilla, ni gluten, ni proteínas lácteas, o sea que es un auténtico privilegio. ¿Por qué traigo 2? Pues porque hoy no le he preguntado a la audiencia soberana, ya que tengo el comodín del público. En este caso, el comodín de un oyente, que, atención, voy a leer una nota que nos ha mandado José Luis Montero, que es socio del Club de Amigos del Toro de Televisión desde el año 2019, y dice que esto es un regalo del socio 607.362 para la esposa de don Jaime de Berenguer. Bueno. Ya. Pero atención, porque nos da un poco algún palo. Dice, para que así no dependa de ningún sorteo caprichoso. ¿Pero qué van a ser estos sorteos caprichosos? ¿Cómo ha dicho que se llama el señor? Se llama José Luis Montero, que además, don Luis, ¿se acuerda usted un pendrive que le hice llegar de uno de los socios de este club? Pues era de José Luis Montero, así que le hemos dedicado en alguna ocasión el programa para Gema. Pues muchísimas gracias, don José Luis, que además en ese comentario que hace es muy fino él, porque él sabe que si hubiera habido una votación yo hubiera perdido. O sea, lo ha dicho por eso. O sea, que menos mal que, porque yo pierdo siempre las votaciones estas. Con lo cual, don José Luis, muchísimas gracias de verdad. Y además de mi mujer. Sepan que es una edición limitada, son 2.000 tabletas, esta es la 242, la que se lleva don Jaime Berenguer es la 153, así que esta para Hughes, para don Paco Santas.
más, que es que yo creo que también se lo ha merecido. Don Luis, usted se queda hoy sin chocolate, esfuércese más, sobre todo... Bueno, entonces aclaremos. Me quedo fuera sin tableta de chocolate porque yo no entro en concurso, hombre, soy de la casa. Pero es de la Champions, es para la UEFA League esta. Tengo que decir... Bueno, yo solo quiero decir... ¿Cuántas Champions lleva el Madrid? 15. Bueno, pues lo que quiero decir es que al año que viene los equipos madrileños vamos a tener 16 Champions. Ahí lo dejo. Es un buen optimismo para empezar el año. ¿Qué era peor? Sino cuando no te gustaba el fútbol, ahora que eres más del Atleti que Cerezos. Tengo que decir que el comentario más dramático que he leído hoy está en el chat de YouTube. Lo firma Sofía, que se declara fan de los chistes de don Luis del Pino, y dice, aquí queda escrito eso. Sí, señor, queda usted invitado a una cerveza, hombre. Sofía, qué lástima, ¿eh? Bueno, el primer paso es reconocerlo y luego ya a partir de ahí... Los jíbaros es bueno, Yo creo que Sofía no sabe lo que acaba de hacer, porque esto nos somete Esto es en cualquier momento. Es un auténtico drama. Un auténtico drama. Bueno, voy con comentarios a la pregunta que hemos lanzado esta mañana, que les preguntábamos si creía que España debía impulsar activamente una unión hispanoamericana o alguna especie de organización de cooperación política de países hispanoamericanos. Dábamos dos opciones, sí o no. El 79% de los encuestados en Twitter dice que sí, que es buena idea. Hay un 21% que dice que no, y entre los que dicen que no, en muchas ocasiones hacen alusión a lo que yo le decía esta mañana, don Luis, que a ver quién metemos ahí, porque yo con Gustavo Petro no me gustaría sentar. Por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, pues tampoco sé si querría yo estar sentada. Yo creo que habría, pues evidentemente a futuro puede ser lo que sea, pero inicialmente sería simplemente tratar de estrechar los vínculos de cooperación. Yo recuerdo que en época de Franco, el gobierno de Franco, en fin, tenía relaciones buenas hasta con la Cuba de Fidel Castro, o sea, porque era un país hispanoamericano, ¿no? Entonces, bueno, no sé, evidentemente con ciertos países no puedes articular una unión política muy avanzada con un Petro, con un Lula, con un... No sé, pero bueno, algo se podrá cooperar. Yo iré a Portugal, también soy iberista. También, sí. Pues fíjese, Carlos Sora dice que en Twitter que hay que darle forma jurídica y contenido a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que el concepto ya existe. Jesús ahí lo llama de otra manera, lo llama el Foro Madrid, que saben ustedes que también es una entidad que se dedica a estrechar vínculos. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad, Javín4133 considera que la monarquía debería jugar un mayor papel en esta tarea, en la tarea de unir a Hispanoamérica, y cada vez se considera menos europeísta y más hispanista. Y en esa misma línea también escribe alguien que se hace llamar Menelao56, que invita a salirnos de la muy dañina Unión Europea. Hombre, no, o sea, no es incompatible ser de una unión hispanoamericana con ser de la Unión Europea. Además es que los españoles somos las dos cosas, somos Europa, somos África, somos Sudamérica. Somos la leche. Yo creo que el centro del mundo está, ¿no? ¿Verdad? Es el mejor resumen este. Sobre todo que es una manera de ver el mundo y de interpretar la vida y las relaciones, por tanto, las relaciones sociales, incluso las estructuras sociales, alternativa al mundo anglosajón, que yo creo que es precisamente por eso lo que ha hecho que los anglosajones hayan sido tan virulentos y sigan siendo a día de hoy tan virulentos, y que precisamente el mundo hispano esté tan desunido, porque ellos ya se han encargado precisamente que fuera así. Yo recuerdo un libro que se llamaba... Te daría mi esta si no tuvieras, porque es un comentario magnífico. Se merece esa ya tiene. Recuerdo un libro escrito por un inglés afincado en España, casado con una granadina, que se llamaba The Xenophob's Guide to the Spaniards, la guía del xenófobo sobre los españoles. Y decía que los españoles nos caracterizamos por tres cosas. Primero, los niños hacen siempre lo que les da la gana en todas partes, en público y en privado. Sobre todo en los trenes y en los restaurantes. Segundo, desconocemos completamente el concepto de cola, por ejemplo, en un establecimiento. Y tercero, preguntes a un español lo que preguntes sobre cualquier tema, la respuesta invariable es... Pues vale. Yo creo que somos especiales en nuestra manera de ver la vida. Y eso nos hace en algunas cosas pues mejores que otros, en otras supongo que peores, ¿no? Pero bueno. Yo qué sé, hay cosas que nosotros creo que no haríamos. Tirar bombas atómicas, cosas así, nosotros los españoles no lo haríamos. Yo creo que el resultado, o sea, que podemos especular mucho, pero con todas sus sombras y sus claros, o sus claros y sus sombras, se puede ver perfectamente en Hispanoamérica, en el mestizaje,
son sociedades en muchos casos, lamentablemente a nivel político son dictaduras muchas de ellas, pero son sociedades normalmente muy abiertas, no tienen una visión supremacista, bastante más tolerantes con los demás. En fin, yo creo que lamentablemente incluso eso se reflejaría incluso desde el mundo de los negocios hasta el tipo de matrimonio, es decir, y eso ha sido una posibilidad que no nosotros, yo creo que se ha perdido el mundo. A mí el dominio completamente de acuerdo. Hay que ver el documental de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, de José Luis López Linares, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, don Jaime. Recuerdos a doña Gema, que disfrute de su tableta de chocolate. Escuchándole. Muchísimas gracias, don Paco, disfrute usted también de su tableta. Gracias, doña Carmen, por traernos la opinión de los oyentes, y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de malas y buenas prácticas. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Todo puede ir a peor. Estoy en este momento pensando en la inmigración de la muerte. Y más concretamente me refiero a la ruta más mortífera del mundo, la de Canarias. Se calculan 28 muertes al día por sed, frío, por accidente de los débiles cayucos. El efecto llamada lo produce el PSOE, el gobierno de Sánchez, que no quiere o no tiene fuerza en Europa para pedir ayuda. En julio, el Partido Popular se unió al PSOE aceptando menores no acompañados en las comunidades autónomas que gobernaba con Vox. Vox se opuso radicalmente. El Partido Popular claudicó ante el PSOE, algo que desafortunadamente es habitual. Esto creó un efecto llamada que favorece a las mafias que trafican con seres humanos. De hecho, este año se han batido todos los récords de entradas de ilegales. Es el fruto de una falta de humanidad, pero que quiere aparentar todo lo contrario. Vox no quiso ser cómplice de este sinsentido y rompió dejando sueldos y responsabilidades y pasó a la oposición, donde cogobernaba con el Partido Popular. Tengo amigos inmigrantes que han logrado medio situarse, pero son ínfimo el número de estas personas. Por miles se encuentran los muertos y la desazón por inestabilidad que provocan estos menas en la mar y en España. ¿Hay soluciones? Por supuesto que las hay. Ir al origen, reducir gastos propios en burocracia e invertirlos en el fomento de empresas, reduciendo la presión fiscal y el paro. Esto aumenta la recaudación. Así se puede acoger con más fiabilidad a inmigrantes que quieren prosperar en su calidad de vida. Podría decir mucho más. Piénselo usted mismo. ¿Verdad que usted tiene muchas ideas? Pues eso. El lunes más y mejor. Punto final.